Ahí está, estamos grabando. Bien, novedades, ustedes vieron cómo viene la mano junio, así que vamos a terminar junio con la virtualidad. ¿Sí? No, es imposible viajar el fin de semana. La idea mía era viajar el viernes, pero en Córdoba se habilita el 2 de julio, un poco la movida, así que no hay conexión interdepartamental, nada, así que es imposible estar ahí, imposible estar viajando, digamos, ¿no? Así que y la otra posibilidad, aún si pudiera yo el desde calor, hola. Hola, sí, Claudio. ¿Querías hablar algo? No, perdón, Dani, perdón. Tenía el micrófono activado. Ah, bueno. Y la otra era si se activara todo, en La Pampa la movida se hace al aire libre, ¿no? Al aire libre. Entonces es imposible estar 5 horas el sábado a la mañana con el grupo de musculación al aire libre a la mañana. Es imposible, no se puede. No es una horita, son 5 horas. Entonces es muy difícil. Así que, y funcional, ponele que sí, porque de última ya es a la siesta, son 3 horas y tenemos el gimnasio donde fuimos la otra vez, que ese está a disposición nuestra, pero no lo tenemos a la mañana, así que se complicaba un poco todo, ¿no? Y bueno, para estar ahí de pronto el viernes, que digan que no, que sí, que de esto, bueno, directamente junio lo completamos de esta manera, con lo que le vamos a agregar la clase del sábado, o sea, la del grupo de musculación, la que nos corresponde el sábado, a la mañana, una horita, horita y media, ¿sí? Funcional, si se suma la gente, lo hacemos a la siesta o también un encuentro de una hora, hora y media, ¿bien? Ya después ya arreglo yo con adultos mayores y con masaje, ¿bien? Bueno, la idea de hoy era... la idea de hoy ahí está, era trabajar un poquito la parte cardiovascular, ¿no? El entrenamiento de la resistencia, ¿sí? Como primera medida, porque siempre en junio empezamos a tocar ese tema durante julio y agosto, ¿no? Se trabaja la resistencia cardiovascular con la fuerza, ¿no? Hacemos la transición entre una capacidad y otra capacidad, ¿bien? Es muy importante que manejen sistema circulatorio, ¿queda claro? Es muy importante que me manejen el aparato circulatorio, ¿bien? Prácticamente necesito que conozcan de la anatomía cardiovascular, porque justamente lo que estamos buscando nosotros hoy por hoy es lo que estamos buscando hoy por hoy es el trabajo, ¿sí? Es el trabajo, el estímulo, ¿no? Cardiovascular eh, como primer efecto benéfico de, como primer efecto benéfico del entrenamiento de la resistencia, ¿no? El entrenamiento de la fuerza tiene efectos sobre el músculo. Un ejemplo. La flexibilidad, músculo-articulaciones, pero la resistencia tiene un efecto directo sobre el sistema cardiopulmonar. ¿Bien? Entonces creo que me parece que es fundamental que ustedes empiecen a hacer una leída del material que yo les voy a dar sobre justamente anatomía y fisiología cardiovascular, ¿sí? Pero más o menos como para que tengan una pequeña idea, una pequeña historia, ¿sí? Y conocimientos. El sistema cardiovascular está comprendido por lo que sería el pericardio, el corazón con sus membranas, ¿sí? Y obviamente por lo que son venas y arterias, ¿no? Siempre se dijo que las arterias llevan la sangre oxigenada y las venas la sangre no oxigenada. Bueno, resulta que nosotros tenemos las arterias pulmonares. ¿Mm?
Las arterias pulmonares no es solamente desde el punto de vista de la ley sangre oxigenada. En realidad lo que tiene son las arterias pulmonares, llevan sangre carbooxigenada, ¿sí? Igual que las venas llevan sangre, traen o recogen la sangre carbooxigenada que van a ser filtrada después en los pulmones. Bueno, está todo bien, salvo las venas pulmonares. Las venas pulmonares que salen del pulmón y se van al corazón, esas, por ejemplo, llevan sangre oxigenada. Entonces, no se manejen con esa ley tradicional que habla justamente que las arterias sangre oxigenada y las venas sangre no oxigenada, porque no es así. Arteria pulmonar, sangre no oxigenada. Venas pulmonares, sangre oxigenada, ¿sí? Entonces, eso para que tengan un poquito en cuenta. Se encierra dentro del aparato respiratorio, dentro de la caja torácica, ¿sí? Y si empezamos a ocultar, vamos a dejar que aparezca, vamos a dejar que aparezca el sistema este que yo quiero mostrarle específicamente, ¿sí? Ahí está. Déjenme que... Ahí. Ok, bien. Ahí está. Medianamente, ahí lo estamos viendo un poquito y lo voy a ampliar, ¿sí? Ahí tenemos nosotros lo que sería el corazón, el corazón, ¿sí? La bomba muscular, el músculo hueco, ¿sí? Músculo hueco, ahí, bien. No sé si alguien está con el, que se muteen ahí, se silencien, pues se escucha ahí alguno de ustedes que está ahí con interferencia. Ahí está el corazón, fíjense, no está en el medio, está acostado del centro hacia la izquierda, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y por ende, este corazón, este pericardio tiene, obviamente, ¿ven? Ahí está, ¿sí? Tiene, obviamente, cavidades, las cavidades superiores y dos cavidades inferiores, ¿ok? En la cual la vamos a llamar aurículas y ventrículas. Las aurículas son las cavidades superiores y ventrículos las cavidades inferiores. Entre aurículas no hay comunicación. Entre ventrículos no hay comunicación. ¿Ok? Sí hay comunicación entre aurículo y ventrículo del mismo lado. Ahí sí hay comunicación. ¿Estamos? Entonces, si yo dibujara medianamente, a ver, dibujar, voy a poner con amarillo, el corazón, ahí, lo vamos a hacer ahí, esto lo voy a dividir en 4 partes, así, tac, bien, lo vamos a dividir en 4 partes, bien, entonces, se supone que estas son las aurículas, ¿sí? Aurícula derecha, aurícula izquierda. Imagínense que se ve del plano de uno, ¿no? Nosotros estamos viendo de espejo. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ok? Bien. Dijimos que acá no hay comunicación entre ellos, pero sí hay comunicación entre aurículo y ventrículo del mismo lado. Dicha comunicación se hace a través de válvulas, círculos, ¿sí? Que tienen como una puertita, unas válvulas que tienen como una puertita. Cuando estas se cierran, estas puertitas, entonces la válvula queda cerrada. Bien, la valva o válvula. Bien, en el caso de la derecha, la válvula tricúspide, en el caso de la izquierda, la válvula bicúspide. Bien, ¿qué quiere decir? Que tiene 3 puertitas o 2 puertitas en el caso de la válvula bicúspide. ¿Sí? Pero no importa, es muy anatomía eso. Importante que saber que la comunicación se da auriculo-ventricular, no interauricular. Muchas veces cuando hay una comunicación interauricular, en las ecografías que se hacen entre el
sexto mes, por ahí ya se puede ver que hay una patología y obviamente es inviable la vida del bebé, entonces lo operan intraútero, le hacen una cirugía intraútero y de esa manera pueden llegar a salvarlo. O sea, imagínate, adentro de la panza de la mamá, el tamaño que tiene ese corazón de 1 centímetro y medio máximo, le hacen una cirugía para cerrarle la pared, esa membranita que está abierta. ¿Sí? Ahora, las válvulas sí, aurículo-ventricular están, tanto en la izquierda como en la derecha. Bien, bueno, una cosa para que tengan en cuenta, las aurículas reciben sangre. Bien, las aurículas reciben sangre. ¿Estamos? Dos, ahí está, ¿sí? Las aurículas reciben sangre. ¿Estamos? Del ventrículo sale sangre. ¿Estamos? Del ventrículo sale sangre. Bien. En este caso, déjame que voy a borrar un poquito. Ahí está. Lo vamos a hacer de azul. Ahí está. Eso. Ahí está. ¿Sí? Y del ventrículo sale sangre. Bueno, eso para que lo veamos, lo vamos a ver más luego. Bien. ¿Cómo es el recorrido? Bueno, anatómicamente se hablan de dos grandes recorridos, dos grandes circulaciones, la circulación mayor y la circulación menor. Para que tengan ustedes una idea, la circulación mayor es aquella que se distribuye la sangre por todo el cuerpo. O sea, es corazón, cuerpo, corazón. ¿Qué quiere decir? Sale la sangre del corazón, se va a todo el cuerpo, a todos los tejidos, se produce el intercambio gaseoso y vuelve a través de las venas con la sangre no oxigenada al corazón nuevamente. ¿Sí? Entonces corazón, cuerpo, corazón. Esa es la circulación mayor. Y después está la circulación menor. Bien, la circulación menor es corazón, pulmones, corazón. Eso para que lo tengan en cuenta. Bien, corazón, pulmones, corazón. ¿Sí? Entonces supone que los pulmones, obviamente que están divididos por porciones, por lóbulos, ¿sí? El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, y obviamente es como un neumático. Entonces, cuando entra las fosas nasales, laringe, faringe, tráquea, bronquios, ¿sí? Bronquios, ya se meten adentro de los pulmones, bronquiolos, bronquiolitos y alveolos. Y ahí los alveolos son como unos racimos de uva, donde esas venas, esas arterias que salieron del corazón del ventrículo derecho, se metieron a los pulmones con la sangre no oxigenada, bueno, va a tomar el oxígeno, se produce la filtración y van a salir como venas pulmonares hacia el corazón. ¿Bien? Esa es la circulación pulmonar. Corazón, pulmón, corazón. ¿Ok? ¿Dónde nace la circulación mayor? La circulación mayor nace con este gran tronco que vemos acá. La aorta. ¿Sí? La aorta, la arteria más grande. Supone que la aorta, a ver, lo vamos a dibujar acá. Tac. Vamos a hacer un rojo. Supone que la aorta nace más o menos acá, donde estoy dibujando y pintando, ¿sí? Y tiene una porción ascendente, que es esta la que se va a conectar acá, ¿sí? Tiene una porción ascendente, tiene una porción, un callado, esta curva que hace acá, esta curva que hace acá, ¿sí? Y una porción descendente, que es esta que se ve acá atrás, que va por acá. Y esta se va, obviamente, fíjate vos, a todo el organismo. ¿Estamos? Bueno. A ver si lo puedo enganchar de nuevo, la imagen. Ahí está. ¿Sí? A todo el organismo. ¿Estamos? Sale la aorta. ¿Sí? Sale la aorta con la sangre oxigenada. Una vez que se produce la filtración, de la aorta van a venir estas dos grandes venas que se ven acá. Esta, que se ve acá, la vena cava inferior, la voy a mostrar un poquito acá para que la vean, ¿sí? Que trae esta azul que quedó pintada, ¿sí?
Ahí está, esta azul que quedó pintada ahí está, ¿ven? Y obviamente la vena cava superior, que es esta otra, que vamos a ver acá. Esta, ¿sí? La vena cava superior. Entonces uno trae la sangre no oxigenada de la parte del abdomen hacia abajo y va a entrar a la aurícula, a ver, vamos a acomodar mejor a la imagen. Ahí vamos a achicar un poquito. Ahí está. ¿Sí? Y la otra es la vena cava superior, que trae toda la sangre de los miembros superiores, no oxigenada, y de la cabeza. Bueno, las dos van a entrar acá, a la aurícula derecha. Entonces salió la aorta y entró dos venas, cava superior, cava inferior. La aorta con sangre oxigenada y la vena con sangre no oxigenada. ¿Ok? Bueno. Vamos a ir. Ahí está. Una vez que la sangre entró al corazón, una vez que la sangre entró al corazón, a través de esas dos grandes venas, ¿sí? Vamos a dibujar el corazón de nuevo, lo vamos a dividir, ¿sí? A través de esas dos grandes venas acá, bien, va a pasar al ventrículo derecho, y esa sangre tiene que ser filtrada. ¿A dónde se va a filtrar? A los pulmones. ¿Ok? Entonces salen dos arterias. Acuérdense que yo le dije, el corazón salen arterias. ¿Bien? Salen las dos arterias pulmonares. Cada arteria va a ir a los pulmones derecho y la otra arteria al pulmón izquierdo. ¿Con qué sangre? Con sangre no oxigenada. Se produce la filtración, el intercambio gaseoso, se dejan los desechos, se toma el oxígeno que previamente lo habíamos inspirado, ¿bien? Y a partir de ahí van a salir dos venas por cada pulmón. Si entra una arteria, salen dos venas. Acuérdense, del corazón salió una arteria, la aorta, y entraron dos venas, ¿bien? Del pulmón salió dos arterias, por ende, una a cada pulmón. De cada pulmón van a salir dos venas pulmonares. ¿A dónde van a entrar esas venas pulmonares? Bueno, van a entrar al aurícula izquierda. ¿Cuántas entran? 4. Porque son dos del pulmón derecho, dos del pulmón izquierdo. ¿Sí? Del derecho y del izquierdo. Bien, dos del pulmón derecho y dos del pulmón izquierdo. ¿Ok? Esa sangre que ya fue filtrada es sangre oxigenada, acuérdense. Por eso en el caso de las venas pulmonares llevan sangre oxigenada. ¿Sí? Pasan de la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo, la toma la aorta y la aorta empieza a hacer todo el circuito nuevamente. Bien, eso tiene un ritmo, ¿no? Ese ritmo puede ser controlado por un sistema nervioso, que es el famoso sistema cardionector. O el sistema de estimulación cardíaca. Bien, el sistema cardionector o el sistema de estimulación cardíaca. Bien, que son como unos chips. Esos chips van a controlar el ritmo, la frecuencia cardíaca. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, la función fisiológica se mide a través de los latidos, ¿sí? De las pulsaciones, que cuanto mejor esté la persona, más baja tiene las pulsaciones. Es un efecto del entrenamiento cardiovascular. ¿Qué hace el entrenamiento cardiovascular? Disminuir la frecuencia cardíaca en reposo. Hace que este corazón trabaje, ¿sí? Que este corazón trabaje muy lentamente, trabaje, digamos, sin necesidad de esfuerzo. Ahora, si este corazón y todo el sistema no es el lógico, tiene factores de riesgo, no es saludable, es sedentario, estresado, con un desorden metabólico notorio, con factores de riesgo que involucran la funcionalidad natural de este sistema, obviamente que una persona en reposo normal debería tener entre 50 y 65, 70 pulsaciones, se va a encontrar con
un estado de reposo, como estamos ahora, y las pulsaciones 80, 90, 100, 110. ¿Sí? Entonces eso te das cuenta que puede haber un problema cardiovascular o que directamente está fuera de estado. Entonces debemos empezar con el entrenamiento cardiovascular, no con el entrenamiento de fuerza. ¿Ok? No con el entrenamiento de fuerza, con el entrenamiento cardiovascular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que produce el efecto. Empezaré con un trabajo aeróbico, de bajas pulsaciones, lento, continuado, gradual, hasta que esto empiece a trabajar. No te olvides que esto es un músculo y por ende el músculo necesita entrenarse. Bien, cuando el corazón se llena de sangre se le llama sístole y cuando expulsa la sangre se llama diástole. ¿Sí? Vamos al revés, perdón. Cuando el corazón se llena de sangre se llama diástole y cuando impulsa la sangre se contrae se llama sístole. ¿Queda claro? Le dije al revés, ahora lo dije bien. ¿Estamos? Entonces es el momento que más fuerza hace el corazón. Por eso cuando uno toma la tensión arterial a alguien, le mide la alta y la baja. La alta es el momento de la fuerza que hace el corazón, la sangre sobre las paredes arteriales, cuando se contrae, la sístole. Y la baja, cuando uno mide la tensión baja, determina la diástole, el momento que el corazón se llena de sangre y se distiende. ¿Queda claro? Por eso medimos la alta y la baja. Generalmente un promedio de 120, 130, la alta, la sístole, y aproximadamente 80, 90 la baja, la diástole. Eso es más o menos normal, una más, una menos, depende de características de la persona que hacen a factores de riesgo, a la edad, genética, herencia y un montón de cuestiones, ¿sí? Como para que tengan en cuenta. Bien, bueno. El entrenamiento cardiovascular produce adaptaciones. Una de estas tiene que ver con esto, con la frecuencia en reposo. La frecuencia en reposo se vuelve más lenta. A su vez, el ejercicio agudo cardiovascular permite que el corazón pueda elevar su tensión, pueda elevar su ritmo, su resistencia, su fuerza de contracción que le va a permitir elevar los niveles de pulsaciones por encima. Lo que yo tengo que manejar acá, ¿sí? Lo que yo tengo que conocer, bien, tiene que ver con la posibilidad de poder seleccionar la intensidad de trabajo. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que manejar, poder seleccionar la intensidad de trabajo. ¿Estamos? Para eso nos manejamos con trabajos en equilibrio de oxígeno, que lo vamos a llamar trabajos aeróbicos, aeróbicos, ¿sí? En equilibrio de oxígeno, y opuesto el trabajo anaeróbico, en deuda de oxígeno. Digamos que cuanto más suave en intensidad es el trabajo, se llama aeróbico. Cuanto más intenso y deuda de oxígeno hay, se le llama trabajo o resistencia anaeróbica. ¿Queda claro? Esa es la diferencia entre uno y otro. Si nos manejamos por frecuencia cardíaca, que yo le dije la variable para medir, más allá de medir el consumo de oxígeno, valores de gases, espirometría, ecocardiograma, ergometría, etcétera, etcétera, obviamente nosotros podemos manejarnos simplemente con la frecuencia cardíaca. Entonces la frecuencia cardíaca me puede llegar a determinar el ritmo aeróbico. Aproximadamente por debajo de 100, ¿sí? Para que tengamos una idea, hasta 185 pulsaciones por minuto, podemos hablar de un entrenamiento, ¿sí? Aeróbico, ¿ok? Aeróbico, ¿sí? Menos de 100 hasta 185, ¿sí? Entrenamiento aeróbico. Pulsaciones más, pulsaciones menos, ¿sí? Según los autores. Y en el caso de más 180/185,
obviamente estamos hablando de un entrenamiento anaeróbico. Ese por un lado. ¿Sí? Hay otras cuestiones que manejan también las sensaciones, ¿sí? Por ejemplo, se supone que yo mido el consumo de oxígeno máximo, o sea, el volumen de oxígeno que la sangre utilizó como movimiento, como valores circulatorios en un esfuerzo. ¿Sí? El volumen de oxígeno máximo, utilizó como esfuerzo el oxígeno, porque el oxígeno va por la sangre, ¿no? Entonces hay test o pruebas que me ayudan a determinar el volumen de oxígeno máximo, o sea, el máximo nivel de oxígeno que fue utilizado, el VO2 máximo. ¿Sí? Entonces, en algún momento en el año vamos a hablar quizás de algunas pruebas que se pueden hacer para llegar a determinar el volumen de oxígeno máximo, que correspondería al 100%, a la intensidad máxima, ¿sí? A la máxima intensidad, a trabajar. ¿Ok? Y obviamente lo vamos a dejar para los deportistas, ¿bien? No para una persona que busca mejorar su condición física, desde ese punto de vista, ¿no? Lo que yo desde el punto de vista de la salud lo voy a manejar en el área aeróbica, resistencia cardiovascular aeróbica, ¿sí? Para eso lo vamos a dividir en áreas funcionales, que son las diferentes etapas que nuestro organismo pasa con un esfuerzo. ¿Bien? Se divide por áreas. De tal intensidad a tal intensidad es un área y después ahí el organismo cambia metabólicamente, entra en otra área y así sucesivamente. Por ende, tenemos dentro de las áreas funcionales aeróbicas, tenemos 4, que es el área regenerativa, ¿sí? El área subaeróbica, vamos, el área superaeróbica y por último el consumo de oxígeno máximo, el VO2 max, que ya es el tope. A partir de ahí ya empiezan las áreas anaeróbicas, resistencia anaeróbica, tolerancia a lactácida, potencia anaeróbica, etcétera, etcétera. Bien. El área regenerativa, para que los manejemos por intensidades, abarca hasta 140 pulsaciones por minuto. ¿Okay? Abarca hasta 140 pulsaciones por minuto. Usa las grasas como fuente de energía y el nivel de desecho intramuscular, llámese lactato, que es el ácido láctico, como se lo conoce, pero en este caso a este nivel es lactato, ¿sí? Está en otra etapa enzimática celular. El nivel de lactato es de 0 a 2 milimoles por litro de la sangre. ¿Estamos? Entonces, todos aquellos trabajos que nosotros hagamos hasta 140 pulsaciones, ¿sí? Y en equilibrio de oxígeno, etcétera, etcétera, está en un área regenerativa, que estoy usando justamente las grasas como fuente de energía. ¿Bien? Ese por un lado. También usa el lactato, ¿no? Ojo, también usa el lactato, ¿sí? El lactato residual, ese desecho, cuando uno dice, después de cada trabajo hay que hacer un regenerativo, bueno, es porque usamos el desecho. Ese lactato se acumula en la sangre, en la célula, en los tejidos, y bueno, se cristaliza pasadas las horas. Entonces yo hago un regenerativo. Regenerativo a través de un trabajo cardiovascular de baja intensidad, como el que estamos viendo ahora, me va a permitir que ese lactato se vaya al hígado, el hígado sea metabolizado en piruvato, y bueno, pasa por una serie de ciclos fisiológicos, que no los quiero embromar con eso, y se vuelve a transformar en energía, ¿bien? O si no, se mete adentro de la mitocondria y ahí es oxidado y es usado como energía. O sea que el lactato no es tan malo como siempre han dicho, o me agarró un calambre porque tengo el ácido láctico alto. No tiene nada que ver eso. Si la persona está entrenada, puede remover muy bien el lactato y usarlo como fuente de energía. Para eso recomiendo que lean Remoción de lactato y se lo voy a explicar ahí en fisiología.
Lo que tienen que interpretar es que un pequeño porcentaje de ese lactato sí se cristaliza y produce fatiga, endurecimiento, pero es muy pequeño, por eso yo hago masaje, flexibilidad, elongación, movilidad, regenerativo, siempre cuando terminan los entrenamientos intensos para evitar eso. Entonces de esa manera se regenera el lactato. ¿Sí? Entonces hasta 140 grasas o lactato, 0,2, y bueno, y mejora la eficiencia cardiovascular. Queda claro, ¿no? El área subaeróbica, también es un área aeróbica por excelencia, va de 140 a 160 pulsaciones por minuto, un poquito más intenso, ¿sí? También usa las grasas como fuente de energía principal, también un poco los azúcares, pero las grasas se lleva un 80%, ¿sí? Junto con el lactato, ¿sí? Y la acumulación de milimoles va de 2 a, no, perdón, de 4, sí, de 2 a 5 más o menos milimoles por litro. 2 a 5 milimoles por litro, ¿bien? De lactato. Es que yo si tengo la persona un poquito más entrenada, puedo subirle las pulsaciones en el trabajo. Puedo subirle las pulsaciones en el trabajo. El área regenerativa en el área regenerativa yo puedo trabajar hasta un par de horas, ¿no? ¿Sí? Hasta un par de horas. En el área regenerativa yo puedo trabajar hasta un par de horas, sin ningún problema. ¿Bien? El área subaeróbica me lleva aproximadamente de 45 a 90 minutos. Vamos a poner, a ver si me deja, de 45 a 90, no, este no es, de 45 a 90 minutos. Bien, o sea, más intenso, menos tiempo de trabajo. ¿Sí? El área superaeróbica es un área que va de 165 a 185 pulsaciones por minuto, o sea, EPA, no es para principiantes. ¿Sí? Se usa el glucógeno y grasas como fuente de energía. Bien, glucógeno y grasa. El acúmulo va de 5, 6 a 8 milimoles aproximadamente de lactato por litros en la sangre. Y la actividad, y sí, baja más o menos de 25 a 40 minutos. ¿Ok? De 25 a 40 minutos. Ya es un trabajo un poquito más intenso. Pero, ojo, un HIIT, un Tabata, un entrenamiento funcional, un circuito funcional de alta intensidad, ¿sí? Estamos en esta área, ¿no? Superaeróbica, ¿sí? Quemo grasas, uso azúcares como fuente de energía, libero de mi torrente sanguíneo los azúcares y entran a trabajar las grasas como fuente de energía. Pero tengo que mantener esa intensidad. Tengo que mantener esa intensidad, ¿sí? De 165 a 185 pulsaciones. Y hay un alto nivel de lactato, ¿sí? Hay un alto nivel de lactato, 8, 9 como máximo. Entonces se cansa el músculo, ¿bien? Y el consumo de oxígeno máximo, obviamente tiene que ver con más 185 pulsaciones por minuto, que ya lo habíamos visto, ¿sí? El combustible que se usa en esos trabajos es glucógeno, o sea, el azúcar. Puede haber, si venimos de un trabajo cardio y la persona está muy entrenada, puede haber por la intensidad del trabajo seguir consumiendo las grasas, obviamente, pero en menor medida, ¿no? Hay un 80-20, un 80 de azúcar y un 20% de grasa a esa intensidad. Pero es bueno, es un trabajo anabólico, un trabajo excitante para el sistema que puede influir también en el uso de las grasas como fuente de energía. Bien, la intensidad es más 9 milimoles de lactato, ¿sí? Y ¿qué más? El tiempo obviamente se acorta, ¿no? Acorta, acá estamos hablando de trabajo de menos de 20 minutos de resistencia a esta intensidad, ¿sí? 20 minutos de resistencia a esta intensidad. Vamos, por eso se hacen pausados, con pausas, fraccionados, estaciones, pasadas,
a esta intensidad, ¿sí? No podemos hacer un continuo. Un continuo. El área regenerativa, y quiero que lo marquen bien y lo reconozcan bien, tiene aproximadamente, abarca entre un 40 y un 60% del VO2 máximo, ¿ok? Del VO2 máximo. El subaeróbica del 60 al 75% del 60. A ver, del 60% al 75% del VO2 máximos. ¿Por qué quiero que sepan el porcentaje también, no? Superaeróbico va del 75 al 85% aproximadamente del VO2 máximo, ¿sí? Y el área VO2 máximo obviamente es más 85%, ¿sí? Más de 85%. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que evaluar la intensidad de trabajo, porque yo necesito saber si tal persona está en el área subaeróbica trabajando. Entonces me decís 140, 160. Sí, profe, está en 150 pulsaciones. ¿Y a qué intensidad corresponde eso? ¿Al 60, al 70, al 75, al 20, al 30? Porque depende mucho. A ver, juntemos dos personas de 30 años, un varón y una mujer de 30 años, y por regla de 3 simple, su 100% va a ser 185 y por ende el 70% va a ser 165, pero no es lo mismo el varón que la mujer, no es lo mismo un entrenado que un no entrenado. Entonces, tenemos que reconocer, ¿sí? Tenemos que reconocer que hay un nivel para cada uno. Ese nivel yo lo tengo que evaluar, tengo que determinarlo. Entonces, de esa manera yo voy a decir, Pablito va a trabajar entre el 60 y el 75% del VO2 máximo, que corresponde a tantas pulsaciones. Lo determiné con una prueba, ¿sí? Lo determiné con una prueba. Esa prueba se llama fórmula de Karvonen. Fórmula de Karvonen. Nosotros tenemos que aplicar la fórmula de Karvonen, que es la fórmula que me va a dar la frecuencia cardíaca ideal de entrenamiento. Según, ¿sí?, la frecuencia, frecuencia cardíaca ideal de entrenamiento. Con la fórmula de Karvonen yo saco eso, la frecuencia cardíaca ideal, ¿sí? Entonces, si yo tengo a alguien que tiene 30 años, no entrenado, nunca va a tener el mismo rendimiento de alguien de 30 años entrenado. Entonces, yo le aplico Karvonen a cada uno y de esa manera me va a decir a qué intensidad o a qué frecuencia cardíaca va a trabajar cada uno, ¿sí? Eso lo guardo. Ahí está, queda guardado ahí. Bien. Y presten atención. Vamos con cómo es la fórmula de Karvonen, ¿sí? ¿Cómo es la fórmula de Karvonen? ¿Sí? Siempre, esta fórmula se aplica en tercera edad, se aplica en principiantes, se aplica en deportistas, se aplica en cualquiera que yo necesito buscar el entrenamiento perfecto en esta persona, no darle cualquier cosa, estás transpirando, bueno, vamos bien, no tiene nada que ver la transpiración, ¿sí? Necesito que metabólicamente yo sepa cuál es el área de intensidad que tiene cada uno. Entonces, los pasos son, primero, averiguar su frecuencia cardíaca máxima teórica.
averiguar su frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿ok? Frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿sí? Frecuencia cardíaca máxima teórica, que esa es simple, es 220 menos la edad. 220 menos la edad. Le voy a hacer un apartado acá. Mayores de 60 años, ¿sí? Se usa 180 menos la edad, ¿ok? 180 menos la edad. Mayores de 60 años. En personas mayores se le baja la exigencia, ¿sí? Yo teniendo 220 menos la edad, ya saco su frecuencia cardíaca máxima teórica. Segundo, su frecuencia cardíaca de reposo. ¿Ok? Su frecuencia cardíaca de reposo. ¿Bien? Para eso tenemos varias opciones, pero una de las más comunes tiene que ver con viene al gimnasio, si viene caminando lo dejamos descansar, si viene en auto lo dejamos descansar, si viene corriendo lo dejamos descansar, se queda un ratito sentada, no se mueve, no hace nada, 5 minutos, 10 minutos, y le tomamos la frecuencia cardíaca, ¿sí? Buscamos acá, o si tenemos una aplicación para el celu que ponga el dedo, que es lo más común, o pongan frecuencia cardíaca en cualquier Android que tengan, lo ponen ahí y se lo determina, o bájense en una aplicación de entrenamiento de Nike, o la misma de Samsung, o la Adidas, ¿sí? Que son aplicaciones que andan muy bien en los Android, y te da todo. Entonces una de esas te da la frecuencia cardíaca que estás teniendo en el momento, ¿sí? Toman la frecuencia cardíaca durante 1 minuto y le sacan cuánto es la máxima. Acuérdense que cuanto menos tenga, se supone que está mejor entrenado, ¿sí? Lo lógico también sería que cada vez que se levante en una semana, los 7 días de la semana, que cuando apenas se despierta, sin que se siente, se tome la frecuencia cardíaca. Entonces, menos en reposo esa es lo ideal, ¿no? Apenas abre los ojos, ¿queda claro? Pero bueno, esa no todos le dan bolilla, ¿bien? Entonces yo necesito saber eso, su máxima teórica y su frecuencia cardíaca de reposo. Y vamos a empezar, a ver. De la frecuencia cardíaca máxima teórica, le resto la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Sí? Si yo tengo 20 años, 220 menos 20, 200. 200 menos 60 que me dio la de reposo, 140. ¿Queda claro? Ese es el resultado. Un ejemplo, ¿no? Ese resultado se va a llamar frecuencia cardíaca de reserva. Frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí? La frecuencia cardíaca de reserva lo voy a multiplicar por el porcentaje de intensidad que yo quiero. El porcentaje de intensidad que yo quiero. Acordate que en el área regenerativa era de 40 al 60%. En el área subaeróbica, ¿sí? Era del 65 al, perdón, era del 60 al 75%, ¿sí? Acordate cuáles eran los objetivos, bajar de peso, mejorar la parte cardiovascular, el consumo de grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo el regenerativo, subaeróbico y superaeróbico, ideales para bajar de peso. El área superaeróbica era del 75 al 85%, y el área VO2 máximo, ¿sí? Era más 85%. Entonces, yo multiplico por esta intensidad, frecuencia cardíaca de reserva, por 0,40, 0,60. Entonces voy a sacar su área regenerativa, su rango alto y bajo, ¿sí? En decimales, ¿estamos? En decimales, ¿sí? No le puedo multiplicar
qué sé yo, 140 que me había dado por 40. No, por 0,40. ¿Sí? Por 0,40. Bien. Y al resultado ese, de la frecuencia cardíaca de reserva por el porcentaje de intensidad, le sumo la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Mm? ¿Qué es lo que me va a dar? ¿Mm? La frecuencia cardíaca ideal de entrenamiento. ¿Ok? La frecuencia cardíaca ideal de entrenamiento. Bien. Entonces, vamos con un ejemplo. Voy a guardar esto para que lo tengan, después se lo subo, la fotito así para que lo tengan, ¿sí? Para que se acuerden. Aún así, en el apunte de resistencia está el coso. Bien, vamos con un ejemplo. A ver, voy a borrar esto. Ejemplo 1. ¿Sí? 1. Tenemos con un masculino, ¿sí? Un masculino de 45 años, o más chico, de 35 años, y cuya frecuencia es entrenado, ¿sí? Está jugando al fútbol, un ejemplo, y entrena en el gimnasio, todo. Vamos a ser un poquito más joven, 30 años, ¿sí? Y tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 68 aproximadamente, ¿ok? Y el ejemplo 2 es un masculino de 30 años, pero en este caso es un vago bárbaro. Está de joda, gordo, ¿sí? Sedentario, cuya frecuencia cardíaca está en 79 pulsaciones por minuto. ¿Ok? Entonces ponemos acá 68 frecuencia cardíaca de reposo, ¿sí? Y esta es frecuencia cardíaca de reposo. Estamos. Bueno. Y aplicamos carbones. En el caso 1, 220. En el caso 1, 220 menos la edad, ¿sí? Tenemos 220 menos 30, 190. 190 es su frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿sí? Lo que sería el próximo paso es 190 menos la de reposo, que son 68. Menos 68. ¿Sí? Entonces vamos. A ver. No me deja. Espera. Tengo que minimizar esto. Déjame ver un poquito. ¿Cómo salgo de acá? ¿Ustedes qué están viendo ahora en pantalla? Pueden hablar, carajo. ¿Qué están viendo en pantalla? El esqueleto. Un cuadradito blanco. Ah. Nada más. Sí, el esqueleto y abajo a la izquierda un cuadradito blanco. Sí. Bien. Apareció el cuadradito blanco, entonces no me sirve a mí. Ahí está. Déjame ver ahora. ¿Ahora desapareció el cuadradito? Sí, por lo menos yo no lo veo. Bueno. Ahí está, ahora sí. Bien. Entonces vamos. 190 menos 68, que era la de reposo, y me da 122. ¿Sí? Frecuencia cardíaca 122. Vamos acá. Ahí. 122. ¿Qué sería esa? ¿Cómo se llamaba esa? De reserva. ¿Ok? Bien. 122 lo voy a multiplicar en decimales por el área que yo quiero entrenar. Yo quiero entrenar en el área superaeróbica. ¿Sí?
el área superaeróbica. Por ende, 122 por 0,65, 122 por, ¿dónde está el por acá? Por 0,70 y 122 por 0,75. ¿Por qué por esos tres valores? Porque es el rango. ¿Sí? El rango. Ya dijimos de 0,65 a 0,75. Bueno, yo quiero saber bien cuál es el rango de cada uno. Quiero saber cuáles son las pulsaciones que tiene él en esa intensidad. ¿Estamos? Entonces, tengo 122 por 0,65 y me da 79,3. Lo vamos a redondear con 80. ¿Sí? 80. ¿Sí? 122 por 0,70 me da 85,4. Le vamos a poner 85. ¿Sí? Pulsaciones. Vamos a redondear. Esta es una matemática, es subjetivo. Y el otro sería 122 por 0,75. 0,75. ¿Sí? Igual 91,5. Este se lo vamos a dejar en 90 directamente. ¿Sí? Son pulsaciones más, pulsaciones menos. ¿Sí? Y ese resultado le sumo la de reposo, que era 68. Le sumo la de reposo, ¿sí? Que era 80 más 68 igual 148. 148. Más 68 igual 153 y más, ¿dónde está el más? Acá que se me fue, 68 igual 155. 5 y 3, 8, 158. Voy a redondear. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para el sujeto masculino, 30 años, con 68 de deportista, con 68 de frecuencia de reposo, su área de entrenamiento en el área regenerativa, el área superaeróbica, que es del 0,65 al 0,75 de su intensidad máxima, le da a él entre 148 y 158. O sea que yo lo que voy a hacer es que todos los trabajos cardiovasculares estén dentro de esa área. Si está por debajo de 145, me entró en el área subaeróbica. No, vamos un poquito más rápido, dale, le subo la intensidad. Y si está en el 170, no, está muy alto, está casi en un área del VO2, entonces no me sirve. Se lo tengo que bajar. ¿Sí? Vamos al sujeto 2. Al sujeto 2 que era el sedentario, el gordo. Dijimos que su frecuencia cardíaca máxima teórica es 190. ¿Sí? Por ende, le resto, en este caso, 79. ¿Sí? Le voy a restar 79. Entonces, 190 menos la de reposo, ¿sí? Me da 111. Contra 122 que me daba el otro. Ya ahí ya tengo diferencia. ¿Sí? 111 la de reserva. ¿Ok? 111 la de reserva. ¿Sí? Ahora, la de reserva lo voy a multiplicar por el porcentaje de intensidad que quiero trabajar. ¿Sí? Que en este caso 111 por 0,65. Vamos de nuevo. 111 por 0,65 me da 72. Ahí le había dado 80 al entrenado. Este le da 72. 72 más 79, ¿sí? 72 más
le sumo la de reposo, dijimos 79 igual 151. ¿Sí? Contra 148. Entonces, fíjate cómo, si empiezo a sumar la intensidad, el trabajo superaeróbico de esta persona sedentaria va a ser más alto que el otro en intensidad, porque el otro está más entrenado, tiene menos esfuerzo. Por ende, a mí no me sirve que él trabaje a tanta intensidad. En este caso, al sedentario, yo no lo entrenaría al principio en un área superaeróbica, sino lo entrenaría en un área regenerativa y subaeróbica, hasta que yo vea que él puede, mejorar su condición física. ¿Sí? Por eso, cuando uno dice, hay que entrenar al 80%, bueno, 220 menos la edad, 200, un tipo de 20 años. ¿Sí? Al 80% tienen que entrenar 2 por 8, 16, 160 pulsaciones. No, porque podemos tener un pibe de 20 años que tiene otra condición física y su 80% es diferente. Por eso quiero que me manejen lo que van a trabajar en entrenamiento, me empiecen a manejar esta fórmula de Carbonell, ¿sí? Fórmula de Carbonell, ¿ok? Para que podamos evaluar el entrenamiento. ¿Queda claro? Preguntas, vamos, sáquense las dudas. Vamos. Wilson, Tere, Karin, Norma, Claudio, Martina, Bianca, Eve, Antonella, Vélez. ¿Sí? Bueno, yo no lo estoy viendo la cara. ¿Se entendió, no? Como lo que tienen que, para armar. No es cuestión que se pongan a entrenar y correr por correr. No, no. Por eso no vemos resultados. ¿Por qué? Porque no entrenan en la intensidad que deben entrenar. Es como que los médicos cuando le dicen a la persona, usted sale y camine que va a bajar de peso. No va a bajar de peso, porque por ahí tiene tan baja intensidad que no llega ni siquiera, lo único que puede hacer es oxigenar, mejorar su parte cardiovascular, pero no va a usar las grasas como fuente de energía, para nada. No va a bajar los niveles de azúcar de la sangre, para nada. ¿Bien? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. ¿Sí? Trabajar con intensidad. Y la mejor manera es justamente reconocer ese esfuerzo a través de una evaluación. Fórmula de Carbonell, podemos usar la prueba de Voss, que ya la vamos a ver más adelante, en las otras clases de resistencia, podemos usar la sensación subjetiva de Borg, la escala de esfuerzo de Borg, según cómo se está sintiendo es más o menos la intensidad que puede llegar a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo me aseguro buscar el resultado de la persona como debe ser. ¿Sí? Buscar el resultado como debe ser. Si no, le vuelvo a decir, salimos a caminar, a correr, a entrenar, hacemos HIIT, Tabata, un circuito y te dice no bajo de peso, no bajo de peso, no, y bueno, entonces hay algo que estamos haciendo mal. La persona, ¿no? No está comiendo bien, está con una dieta muy rica en azúcar todavía, no se cuida, ¿no? O hace un ayuno que no es el adecuado, qué sé yo. O el entrenamiento no es el indicado desde ese punto de vista. En julio, si Dios quiere, cuando yo vaya para allá, vamos a hacer estas pruebas y van a estar corriendo. Así que si no han salido a caminar, a correr, no le echen la culpa a la pandemia, ¿no? Empiecen a correr un poquito porque vamos a probar esos test. Tenemos que probar las intensidades, ¿no? El 2019, cuando lo hicimos, hicieron 10 kilómetros. Así que, ¿cómo no vamos a llegar a 10? Hicimos 10. Mira la cara de Janina. Sí, Janina, 10 kilos. Nada, mentira. Virtual lo hacíamos. Pero sí, corríamos, varios kilómetros corríamos, eso sí. Varios kilómetros sí. Bueno, preguntas. Preguntas. Hola, profe. Yo, Norma y Melina. Te queríamos preguntar si todo esto, bueno, se hace para cualquier tipo de entrenamiento o es más orientado a lo que va a ser funcional, o también para musculación se hace todo este tipo de test. Este tipo de pruebas se hace solamente en los casos cardiovasculares, ¿sí? En los trabajos cardiovasculares, resistencia.
Se aplica la fórmula de Carbonen en los trabajos de resistencia porque yo uso justamente la frecuencia cardíaca. En los trabajos de fuerza utilizamos otros test, otra prueba para poder medir, como ya habíamos visto, la fórmula de Epley aquella vez hace como un mes atrás, bueno, no me acuerdo si estaban ustedes o no, pero bueno, tenemos que ver estas pruebas, pero las hacemos en forma práctica, ¿sí? Yo, como le decía, usamos Carbonen, la escala subjetiva de Borg, que la vemos en la clase que viene, y la prueba de la voz. Y después sacamos unos test. ¿Qué me va a dar el test? Ponele. Antes se usaba el test de Cooper, ya no se usa más. Se usan otros test, por ejemplo, la caminata de 1 milla, de 1600 metros, caminata de 1 kilómetro, el test de Harvard, que es subir y bajar un escalón, los 12 minutos en bici. Bueno, son pequeñas pruebas que nos va a determinar cuál es el grado de condición física que tiene la persona. Entonces nosotros aplicamos un protocolo de fitness, que yo les enseño un protocolo de fitness en el cual hacemos 2, 4, 6, 8 ejercicios de fuerza, 2 ejercicios de cardio y 6 ejercicios de flexibilidad, y con ese protocolo medianamente evaluamos a la persona, que se usa generalmente en los personalizados, ¿no? O sea, en un grupo, fitness grupa, no podés tomarle el test a todo, ¿no? Es muy difícil. Pero sí en un personalizado usamos un protocolo donde obviamente es más fácil, ¿no? Porque estás vos y la persona, ¿sí? Carbonen se usa para saber la intensidad del trabajo de entrenamiento, ¿sí? Buscamos la frecuencia cardíaca ideal de entrenamiento. Muchas veces en el examen ponen, yo pongo, ¿para qué Carbonen? Y ponen para saber la frecuencia máxima, ¿no? Quiero saber la frecuencia máxima, me tomo la pulsación y saco la máxima, no. Carbonen es para determinar la frecuencia cardíaca ideal de entrenamiento según la área funcional que yo quiero trabajar. Si yo quiero que Antonella, un ejemplo Antonella, que ella tiene 10 kilos de más, bueno, yo quiero que use las grasas como fuente de energía, pero ella viene entrenando, entonces no la voy a entrenar en el regenerativo, que es grasa pura, porque es muy baja la intensidad. Yo a ella la voy a entrenar entre un sub y un super aeróbico, entonces le voy a buscar entre un 60 y un 85 más o menos. Entonces saco la frecuencia cardíaca al 60%, al 70, al 75, al 80 y al 85. Listo, ya tengo un rango de entrenamiento entre 135 y 175, ponele. Entonces le digo, los 5 primeros minutos trabaja esta intensidad, 3 minutos esta intensidad, 2 minutos esto, subí, baja, frena, y la voy entrenando en esas áreas. Entonces le exijo a ella que vaya produciendo un estrés cardiovascular. Le meto un trabajo de fuerza, porque la fuerza, como habíamos visto la otra vez, moviliza hormonas lipolíticas, hormonas que testosterona, estrógeno, hormona de crecimiento, cortisol, todas esas hormonas que me ayudan a mí a remover las grasas, la insulina, me ayuda a trabajar las grasas como fuente de energía. Entonces, bueno, no le voy a hacer solamente cardio, le voy a dar un trabajo también de fuerza, ¿sí? No se usa más cardio solo. Voy a bajar de peso, corrí 2 horas, no. Corriste 2 horas porque querés hacer una maratón, no sé, un ejemplo, ¿no? No, quiero bajar de peso. Bueno, tenés que hacer cardio y fuerza, ¿sí? Porque van de las manos las dos. Tampoco hacer fuerza solo. Tengo que meter un trabajito de cardio siempre, ¿no? Que me ayude a remover, ¿no? Oxigenar, ¿sí? Bueno, ¿qué más? No sé si, Norma, lo comprendiste. ¿Lo comprendieron ahí con tu hija? Sí, nos quedó muy claro, gracias. Bueno, vamos de a poco, vamos viendo, ¿sí? ¿Qué más? Wilson, ¿todo bien? ¿Te recuperaste? Sí, todo perfecto, profe. Todo bien. Bueno, me alegra. ¿Hay alguien con COVID en estos días por ahí o no? ¿Hay alguien que está guardado? ¿No? Bueno, la otra vez eran como 5, decían hace como un mes atrás. Bueno, si no hay nada más, vamos a dejar acá. Como siempre hago, subo la clase yo después, ¿sí? No, si tienen tiempo, miren la clase nuevamente, pero si no, así de apucho, de aparte, ¿sí? Para que no se
no se aburren tanto escuchando la clase, ¿no? No se aburren tanto, ¿sí? Y por eso hago clases cortas, porque si hubiera una clase de 2 horas, tendría que estar 2 horas volviendo a ver la clase. En cambio, una clase cortita, de 1 horita como máximo, viene bien, ¿sí? Les recuerdo la cuota, este módulo es virtual, así que paguen la cuota, digamos que corresponde al mes de junio, avísenle a la Mónica que le hicieron el pago, la transferencia, ella lo anota, y ella junta lo que me corresponde y me envía a mí. ¿Qué más? Creo que ya subí los materiales de resistencia a uno de los grupos, yo le voy a estar pasando a los otros grupos los otros materiales de resistencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? No. Estaba planificada la segunda semana de julio el módulo. Vamos a ver cuándo son las vacaciones de ustedes, de La Pampa, vamos a ver cómo están las restricciones, todo eso, ¿ok? Entonces no ponemos fecha en julio, pero si vos me decís a mí, yo te puedo decir entre la segunda y la tercera, pero veamos qué pasa con esto, ¿sí? Ustedes necesito que ustedes me vayan contando, me vayan diciendo también cómo está la situación, ¿sí? Pues si no me estoy manejando. Mónica, cuando le pregunto, por ahí me contesta, tengo que entrar a la página del gobierno y ver cómo está la situación. No sean malondón, cuéntenme. ¿Estamos? Bueno. ¿Estamos? Me voy, me cansé. Una duda con el tema del trabajo que teníamos que entregar. Las guías, sí, Bianca. ¿Cómo vamos a hacer este fin de semana que le tenemos que entregar la primera parte? ¿Se las mandamos? Sí, me la suben ahí por correo, o yo le subo al WhatsApp el correo, o si no por el mismo WhatsApp, no hay problema. O al Classroom, la pueden pegar y subir al Classroom, lo de musculación, sí, no hay problema. Genial, Preguntan que no perfecto. entiendan, preguntan que me hagan, díganme, profe, esto no lo entiendo, yo se lo explico sin ningún problema, ¿sí? Hay cosas que por ahí es más fácil que leer todo el apunte, pone el título y lo googlea y te da la definición. También es válido eso, no te hagas problema, ¿sí? No se hagan problemas. Lo que sí en resistencia van a tener 4 o 5 apuntes que habla así, por diferentes temas de la resistencia. Pero préstenle atención a la parte anatómica, ¿no? Anatómica, la primera parte que les di, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda, algo? Si no, los dejo libre y se van a cenar. O Belén, seguí cenando vos, porque me parece que estabas comiendo. Escuchaba ahí los cubiertos. Si no hay nada más, estamos en contacto por WhatsApp, ¿sí? Y vemos el tema del sábado a la mañana, ¿no? Musculación, 1 horita, ¿ok? Que sería el horario que nos corresponde presencial. Vamos a meter ahí 10, 10 y media, ¿puede ser? Si les parece, quieren más temprano o más cerca del mediodía. Yo lo voy a proponer en el grupo y ahí me dicen a mí, ¿sí? ¿Sí? Bueno. ¿Sí, profesor? Sí, profe. Ahí está. Bueno, chao, nos vemos. Que anden bien. Chao. Cuídense. Chao, profe. Chao a todos. Bye, Chao, bye, chao. bye, bye. Chao.